Capítulo 10. No idolatría y sus derivaciones. Hoy en la continuación de nuestra enseñanza El Camino de los Justos, vamos a tratar sobre la primera de las 7 leyes universales, establecidas para toda la humanidad, por medio de las cuales el Eterno quiere que haya en las naciones paz, justicia y prosperidad. Nos referimos a no idolatría, en hebreo. Avodah Zará. La pregunta que primero tenemos que hacernos es ¿cómo se manifiesta la idolatría? Si nosotros podemos reconocer estas manifestaciones se nos hará más fácil definirla de forma apropiada. Y eso es lo que intentaremos hacer a partir de hoy con la ayuda del cielo. Lo primero que tenemos que entender a la hora de analizar este primer precepto es cómo la idolatría viola el principio que llamamos en hebreo Emuná Hashem, es decir, confianza en Dios. Emuná Hashem significa que Dios demanda de todos los hombres que se acercan a Él, que creamos que Él existe. Por lo tanto, en su sentido primario, idolatría es la violación del principio Emuná Hashem, es decir, creer solamente en el Dios uno y único, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Dios de Jesús, el Dios de Israel, uniéndolo o sustituyéndolo por otro Dios. La idolatría viola el precepto de saber que hay un primer y único ser supremo, porque lo reemplaza por 2, 3, 4 o muchos dioses, incluyendo pero no limitando a la persona misma que comete la transgresión, en este caso hablamos de egolatría, narcisismo, etc. La idolatría es por lo tanto, la desviación del mandamiento positivo de creer en un solo Dios, la causa única y primaria de toda la creación, es decir, que Él y solamente Él, promueve y causa todo lo que existe y sin Dios y exclusivamente sin Él, sin nadie más, es imposible existencia alguna. Visto así, la idolatría es la transgresión del fundamento de todos los fundamentos, la infracción del pilar de la sabiduría y del conocimiento, es decir, que destruye el principio de que hay una existencia primera y única de la cual surgen todas las demás existencias, ya sean consideradas preexistentes o posexistentes, es decir, diseñadas y concebidas antes de la creación, durante la creación o después de la creación. La segunda forma, en que se expresa la idolatría es mediante la ansiedad y la depresión, en otras palabras, la ansiedad y la depresión es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque creer en el Eterno significa confiar en Él. Tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde tenemos que estar persuadidos y convencidos que solo Dios, el único Dios verdadero, tiene el control de todo en su mano y finalmente todo obrará para bien a los que le aman. Consecuentemente, toda forma de ansiedad, desánimo y depresión es contada como idolatría porque viola el principio básico de Emuná Hashem, de confianza en Dios. Por lo tanto, está prohibido para un creyente estar ansioso o deprimido espiritualmente, porque puede permitir que dicho sentimiento de ansiedad interprete mal la realidad de quien controla el mundo, causando que mueva el derecho de control divino a otras fuentes y circunstancias, destruyendo así la fe en Dios. Cuando la fe en Dios es destruida por la ansiedad y la depresión se ha cometido idolatría. Por eso está escrito: por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia, Filipenses 4, 6. Y también fue dicho: mas buscad primero el reino del Eterno y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día, Matitiao 6, 33. Y también fue escrito: humillaos pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo, os exalte, echando confiadamente toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, primera de Kefas 5, 6, 7. Ciertamente algunos estados de ansiedad o depresión tienen un origen patológico y no espiritual, es decir, cuando se altera por razones biológicas el balance químico del torrente sanguíneo del ser humano y por supuesto requieren estos casos de atención médica. Pero estos son casos diferentes del que hoy estamos hablando. Hoy estamos hablando de un estado de ansiedad y depresión que viene como resultado de una crisis de fe en Dios. Y en este caso, reemplazamos a Dios por las circunstancias y ponemos los ojos en los problemas y no en el que resuelve los problemas. Y cada vez que Dios es sustituido, cometemos idolatría. La tercera forma, o variante de la idolatría que estamos considerando es el amor al dinero, pues, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, primera de Timoteo 6, 9, 10.
El dinero no es malo, el dinero es una bendición si se usa legítimamente, es el amor al dinero que desplaza de nuestras vidas al eterno. Enseñó el maestro que cuando el dinero se convierte en amo y no en siervo, caemos en el corazón mismo de esta forma de idolatría. Dijo el maestro: ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tus tesoros materiales. Matitiao 6:24. El amor al dinero como otra variante de la idolatría que estamos considerando necesita ser solucionada, y la cura de tal forma de idolatría es el arrepentimiento, teshuva, de todas otras formas de idolatría, reemplazándola inmediatamente con el reconocimiento absoluto y la creencia firme en un solo Dios, sin ningún tipo de concesión, admisión y variación diferente. Plenamente convencido que Dios tiene el control de todo en su mano, que Él es digno de toda confianza absoluta, y sin confundir los medios con la única fuente segura, que es el Dios de Israel. La cuarta forma de violación que causa la idolatría es el principio de Yihud Hashem. En otras palabras, Yihud Hashem quiere decir la unidad de Dios. Por lo tanto, toda creencia que de alguna manera niegue o ponga en entredicho que otro y no exclusivamente Él, sea el promotor y causa primaria de toda forma de existencia o comparta coexistencia con Él, la causa esencial de toda creación, se mueve al terreno de la idolatría. Y dicha forma de idolatría evidentemente destruye el principio de Yihud Hashem, es decir, que Dios es uno y único, y como único Dios no admite sustituto alguno o que haya otro que tenga la totalidad de su sustancia y de sus atributos. Decir que el Dios uno y único tiene hermano, hermana o madre, y que dichos hermanos y madre comparten totalmente su misma esencia y divinidad, es caer en el terreno de la idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque desvirtúa y corrompe la enseñanza dada. ¿Cuál enseñanza dada? La del lenguaje figurado y antropomórfico que nos enseña las escrituras acerca de Dios como padre, madre, esposo, esposa, o de nosotros, los seres humanos, sus ángeles, jueces, magistrados como sus hijos e Israel como su primogénito. Esto es dicho en efecto en lenguaje humano, para que podamos comprender, entendiendo lo que no vemos a partir de lo que vemos y podamos asimilar de alguna manera la relación posible con el único Dios verdadero. A quien no vemos físicamente, no. Porque en verdad, quien es bendito, tenga sexo, no. Porque en verdad, sea bendito, tenga color de piel, no. Porque en verdad, que es bendito, tenga casamiento con hijos o hijas de los mortales. Esta forma de idolatría se revela al no creer que la causa de toda existencia posible es el Dios uno y único, como dijera el maestro. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, todo discípulo del maestro debe ser un defensor del principio de Yihud Hashem, de la unidad de Dios, porque más de esto nos lleva al terreno de la idolatría. Consecuentemente la violación de este principio está prohibida para los creyentes por ser una forma de idolatría, mientras que, por el lado contrario, es impuesta la obligación de creer en la unidad divina, que constituye lo que en lenguaje figurado se llama el yugo del cielo. Es decir, un precepto del cual no podemos zafarnos, retraernos ni ignorarlo bajo ninguna circunstancia. La cura será entonces, el arrepentimiento por la violación del principio de la unidad de Dios, Yihud Hashem. El arrepentimiento inmediato debe conducir al reconocimiento absoluto y total de la unidad divina, la firme creencia en ella sin ningún tipo de concesión, admisión y variación diferente. Porque este principio no es negociable bajo ninguna circunstancia, por lo tanto, es deber fundamental de todo Bene Noaj, de todo temeroso de Dios, la creencia en un solo y único Dios, el Dios de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Dios de Jesús, el Dios de Israel, el Dios verdadero. No puedes creer en otro Dios uno y único que no sea el Dios de los patriarcas, el Dios de Yeshua, el Dios de Israel. El Dios de otra religión conocida o por conocer no será nunca el Dios verdadero, ya sea el islamismo, el budismo, el hinduismo o cualquier otra religión popular. Si no es Hashem, el Dios de Israel, tales dioses de esas religiones son falsos dioses y por tanto idolatría, asunto que está prohibido para los temerosos de Dios. Consecuentemente, todo Bene Noaj, todo temeroso de Dios, deberá confesar al levantarse y al acostarse algo como esto. Un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, por lo tanto, tener una relación íntima con el Dios uno y único, es el secreto de la vida eterna. ¿Conoces a ese Dios uno y único? ¿Has aprendido a tener una relación íntima con ese Dios uno y único? ¿Conoces al Dios de Abraham, al Dios de Yitzhak y de Jacob?
¿Conoces al Dios de Yeshua Mashiach, de Jesús, de Israel? ¿Lo conoces? Ese Dios lo domina todo, lo puede todo, en sus manos está todo. De Él venimos, en Él nos movemos y somos, y a Él regresaremos. Ese Dios es el que puede hacer milagros por ti, maravillas por ti. La quinta forma, como se manifiesta la idolatría que estamos considerando es dando culto a los enviados como si fuera el que envió. Dios en su administración del universo usa ministros, representantes, agencias divinas, que actúan como embajadores o emisarios investidos con autoridad y dominio en el ejercicio de sus funciones. Estos enviados pueden ser celestiales o terrenales. Un ángel, por ejemplo, es un mensajero del Eterno que cumple su voluntad. Los profetas y jueces son emisarios terrenales del Eterno. No podemos adorar a un ángel como si fuera Dios, no podemos tomar los emisarios del Eterno que cumplen su voluntad y darles culto como si fuera Dios, no podemos adorar a los profetas y jueces, eso es idolatría. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un enviado y no del que envió? Cuando oímos que viene para cumplir un precepto, una encomienda o para hacer la voluntad divina. Si alguien dice, Dios me envió para que les diga esto, estamos en la presencia de un enviado. Si alguien dice, la palabra vino a mí, diciendo, estamos en la presencia de un enviado. Si alguien dice, yo he venido de Dios, no para hacer mi voluntad sino la suya, estamos en la presencia de un enviado. Si alguien dice, os pido que os reconcilies con Dios, estamos en la presencia de un enviado. Consecuentemente, todos nosotros debemos tener mucho cuidado en no confundir el enviado con el que envía, porque más grande siempre es el que envía y no el enviado. Ahora bien, tenemos que rendirle respeto y honra al enviado, como está escrito. Pagad a todos lo que les debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13:7. Consecuentemente, al enviado hay que darle respeto y honra debido a la autoridad con que están investidos como representantes del Dios uno y único. Por lo tanto, a los ángeles hay que darles respeto como ángeles, a los jueces hay que darles respeto como jueces, a los padres hay que darles respeto como padres, al rey hay que darle respeto y honor como el rey, al Mashiach hay que darle la gloria que se merece como Mashiach. Pero tenga esto siempre presente, nunca, pero nunca jamás, podemos perder y confundir al que envía con el enviado. ¿Por qué? Porque precisamente el enviado viene no para mostrar su propia gloria sino la gloria del que lo envió. Consecuentemente, debemos tener cuidado de no confundir al que envía con el enviado, sino ver en el enviado al que envía y darle el honor, el culto y la gloria al que envía como el uno y único Dios verdadero. Y esta es una forma de idolatría disimulada, muy sutil, que necesita ser reemplazada inmediatamente para que podamos servir al uno y único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Adón, Yeshua Mashiach, al Dios de Jesús, al Dios de Israel. La sexta forma de idolatría es la que ocurre cuando estamos en presencia de desacato o desobediencia a las autoridades divinas. El desacato, la desobediencia, la burla o rebeldía contra los representantes enviados por el Dios uno y único, es una forma de idolatría dentro del precepto que estamos estudiando. Esto es así, debido a la condición misma del enviado o representante que tiene la autoridad delegada, en otras palabras, rechazar a un enviado de Dios es rechazar a Dios quien está presente en el enviado y en la misión que le ha sido encomendada. De la misma manera que recibir a un enviado de verdad es estar recibiendo al que lo envió, así también desobedecer, burlarse, rechazar, resistir al enviado equivale a rechazar al que lo envió. ¿Por qué? Porque el que envía, se hace presente legalmente en el enviado. Dios está en Mashiach, llamándonos a cada uno de nosotros, para conocerle, para unirnos a Él, para adorarle en espíritu y en verdad. Cuando el presidente de una nación envía a su embajador para representarle a él y a su gobierno ante otro país, y ese embajador es rechazado, vejado y objeto de burla por las autoridades del país a donde fue enviado, la ofensa más que al embajador es hacia el presidente y a la nación que es representada por el embajador. Dios le dijo al profeta Samuel: no te han rechazado a ti sino a mí, primera de Samuel 8:7. Y el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de rebelión y como idolatría es insistir en hacer tu voluntad, primera de Samuel 15:22-23. Y el castigo por cometer este pecado es caret, muerte eterna, destrucción en el lago de fuego. Por lo tanto, está prohibida la idolatría pasiva o activa contra las autoridades espirituales que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Y eso constituye una violación del principio.
Yihud Hashem, es decir, que Dios es uno y único, y como Dios uno y único no admite sustituto alguno, ni pueda existir otro que tenga su totalidad. Ese es el Dios que puede ayudarte, ese es el Dios que puede bendecirte, ese es el Dios que predicamos y predicaremos a todas las naciones para que se vuelvan de sus malos caminos y confíen en Él. Ese es el Dios de los milagros, es el Dios de Israel. Ahora bien, si usted no es judío no se le puede obligar a vivir como judío, a los justos entre las naciones no se le demanda vivir como judío, no porque ser judío sea un error sino que no es la función que Dios ha dado. Consecuentemente, hay un camino para los justos. Hay una serie de mandamientos que expresan la forma de santidad que debe vivir todo aquel que es temeroso de Dios y que se ha convertido al Dios de Israel, y que forma parte de la herencia de los redimidos. Desde el punto de vista de nuestros libros autoritativos, un gentil que se convierta al Dios de Israel no es considerado más un pagano, no es considerado más un idólatra, extranjero, advenedizo, sino conciudadano de la familia de los santos, es decir, miembro de la familia de Dios. Esto lo recoge uno de nuestros libros dirigidos a una población gentil. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Masías y Yeshua, Efesios 2, 19, 20. Toda forma de idolatría tiene que ser eliminada de la vida de un temeroso de Dios. Está prohibido tener dioses delante del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios y Padre de Yeshua Masías, del Dios de Jesús, del Dios Israel, del Dios verdadero. Seguiremos en la próxima si el Eterno lo permite, con más formas de idolatría. Shalom a todos.